Dice Apocalipsis, preste mucha atención, si quieres unción y revelación, tienes que hacer esto. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Vi una puerta abierta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló. Y me dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante vi, ¿qué cosa? Un trono en el cielo y a alguien sentado en ese trono. Lo rodeaban 24 ancianos, todos adoran al que está sentado en el trono, diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, Juan ve a Jesús caminando en medio de 7 candeleros de oro que representa la iglesia. Juan ve a Jesucristo caminando en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para protegerla, pero también para evaluarla, para ver si la luz del candero está encendida. Y después de evaluarla llega a la conclusión de que la iglesia ha perdido el primer amor, ha dejado de ser santa y se ha vuelto autosuficiente. Pero lo primero que ve Juan en el libro de Apocalipsis es a Jesucristo en medio de su iglesia. Ahora en el capítulo 4, Juan va a tener otra visión y va a ver a Dios sentado en el trono. Todas las visiones que hasta el momento Juan tiene en el libro de Apocalipsis se relaciona con Dios sentado en el trono. Si pudiéramos entender lo que te estoy explicando, vas a entender el libro de Apocalipsis. Todas las visiones que Juan tiene hasta este momento, capítulo 4, inclusive capítulo 5, todas las visiones que Juan tiene se relaciona con Dios sentado en su trono gobernando el universo. Dice Apocalipsis 1:4. Yo, Juan, escribo de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de ¿quién? Del trono. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, los que salgan vencedores se sentarán conmigo, ¿en dónde? En mi trono. Apocalipsis capítulo 4, verso 2, vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. La visión de Juan hasta el momento está saturada de Dios. Es cierto que el libro de Apocalipsis va a revelar los acontecimientos del fin del mundo, pero todo lo que ve Juan hasta ahora no tiene nada que ver con esos acontecimientos. Solo ve a Dios sentado en el trono gobernando el universo. ¿Te dice algo eso? Pronto Juan va a ver a Dios derramando juicio sobre las naciones. Pero antes de eso, Juan ve a Dios sentado en el trono gobernando sobre todas las naciones, gobernando el universo entero. Ve a Dios sentado en el trono teniendo autoridad sobre todo lo creado.
Juan nunca podría haber soportado el peso de la visión apocalíptica sin antes haber visto a Dios sentado en el trono. Ese hombre no podría haber soportado ver tanto desastre, tanta hambre, tanta guerra, tanto martirio y tanta persecución. Ese hombre, no hay hombre alguno que pueda soportar esa visión. Hermanos, si nosotros tenemos una mala noche y vemos en alguna de nuestros sueños una víbora enroscada en nuestra cama y por 15 días no paramos de hablar y no podemos dormir, imagínate lo que pudo haber sido para Juan ver los acontecimientos del fin, pero él pudo soportar todo eso porque había visto antes a Dios sentado en el trono gobernando sobre el universo. La fe que triunfa. La primera enseñanza del mensaje es que la fe que triunfa consiste en ver a Dios antes que a tus problemas. La fe que triunfa consiste en ver a Dios antes que a tus gigantes. Esa es la fe que vence. La que ve a Dios antes que a los gigantes. Antes que a los problemas. ¿Cuál fue la diferencia entre aquellos que creían que podían entrar a la tierra prometida y los 10 espías que desanimaron al pueblo? El enfoque. Todos habían visto lo mismo. Habían visto ciudades amuralladas, habían visto los gigantes. Todos vieron lo mismo, solo que Josué y Caleb vieron a Dios antes que a los gigantes. Y aquellos que vieron a Dios antes que a los hijos de Anac dijeron: nos lo vamos a comer como pan. Pero aquellos que vieron a los gigantes antes, primero que a Dios, dijeron: nosotros vamos a ser comidos como langosta. Todos vieron lo mismo, solo que Josué y Caleb vieron primero a Dios. Números, capítulo 14, verso 9. No le tengan miedo, dijo Josué y Caleb, no le tengan miedo a la gente de este país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. Nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. Josué y Caleb vieron a Dios antes que a los gigantes y dijeron: esto es pan comido. En cambio, los otros 10 espías vieron primero a los gigantes antes de ver a Dios. Dice Números capítulo 13, verso 32. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Comparados con ellos parecíamos langosta. ¿Cuál era la diferencia? El enfoque. La fe no niega la realidad. La fe primero pone la vista en Dios antes que a los problemas. La fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. Solo que la fe pone primero la visión, el enfoque, los ojos en Dios. Y cuando tú pones primero la visión en Dios, no importa el gigante que se levante alrededor, tu Dios lo puede todo. Tu Dios lo puede todo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones. Los martes a las 20:30 horas. Los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas. Y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios.
Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. ¿No estás convencido de lo que te estoy diciendo? Piensa en David, cómo venció a su gigante. Había un pueblo atrincherado. Había un pueblo muerto de miedo. Desde el líder principal, Saúl, todo el mundo estaba amotinado, porque había un hombre, un grandote, que 2 veces al día salía a desafiar a los ejércitos, y llega David, que nunca había escuchado al grandote, que nunca lo había visto. Llega al campo de batalla y dice en 1 de Samuel capítulo 17 verso 26: ¿quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército? ¿De quién? ¿Al ejército de quién? Del Dios viviente. Aparece este mocoso en el campo de batalla y empieza a hablar de Dios. Nunca nadie habló de Dios en el campo de batalla. Sus hermanos, los soldados, Saúl, nunca mencionaron el nombre de Dios, pero llega este adolescente y entonces pone el tema de Dios en la palestra. ¿Cuál era la diferencia entre David, los soldados, los hermanos y Saúl? El enfoque. David ve lo que los demás no ven. Los ojos de todo el mundo recaen sobre el brutal Goliat, pero los ojos de David recaen solo en Dios. Los soldados se especializan en gigantes, los soldados se especializan en Goliat, pero David se especializa en Dios. Es el único que vio a Dios antes de ver el gigante. ¿Y cuál fue el resultado de la batalla? Aquel que ve a Dios en primer lugar. La fe no niega la realidad. Los gigantes están, las dificultades, los problemas, la crisis matrimonial, todo está. La fe no niega la realidad, solo que la fe se enfoca primero en Dios, y cuando tú te enfocas en Dios, los gigantes van a caer. No importa cuán grande sea ese gigante, tu gigante va a caer. Te sugiero que hagas lo mismo, que veas a Dios antes que a tus gigantes. ¿Cuáles son los gigantes que merodean en tu casa, en tu vida? ¿Cuáles son? Fracaso, rechazo, venganza, remordimiento, crisis matrimonial, problema financiero. Enfrenta a esos gigantes, pero no los enfrentes solos. Concéntrate primero en Dios. Porque si te concentras en tus dificultades y en tus gigantes, entonces vas a tropezar. Pero si te concentras en Dios, tus gigantes van a caer. Dios, que hizo un milagro por David, está dispuesto a hacer un milagro por ti. Y los gigantes van a caer en el nombre del Señor si te enfocas primero en Dios. Si pones tus ojos primero en Dios. Ahora que Juan ha visto a Dios sentado en el trono, está en condiciones de recibir la visión de los acontecimientos del fin. Primero, Dios. La fe no niega la realidad. La fe se enfoca primero en Dios. ¿Estás enfocado en tus problemas, en tu gigante, o estás enfocado en Dios? Decímelo. Porque si te enfocas en tus problemas y en tus gigantes, te vas a desanimar, vas a caer. Pero si al igual que David y Josué y Caleb, miras primero a Dios, luego miras a tu gigante y dices: esto es pan comido.
La diferencia está en primero mirar a Dios. Entonces ahora que Juan ve a Dios, 5 capítulos, ve a Dios sentado en el trono, ahora está en condiciones. Nada de lo que vea en el resto del Apocalipsis lo va a perturbar. Nada va a hacer que su fe se desplome. ¿Por qué? Porque él ha visto a Dios sentado en el trono gobernando sobre el universo. Puede soportar cualquier tipo de visión. Porque él vio, sus ojos estuvieron centrados primero en Dios, en su trono, gobernando el universo. Pero hay algo que me llama la atención. Que a Juan no se le revela ningún acontecimiento apocalíptico sin antes haber sido ungido. Así que primero ve a Dios sentado en el trono y segundo, Juan es ungido antes de ver todo lo que va a suceder en el fin del mundo. Mirá lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. El Espíritu comenzó a controlarme. Quiere decir que Juan comenzó a ser controlado por el Espíritu Santo. La unción de Dios vino sobre su vida. ¿Y cuándo Juan recibió la unción? ¿Cuándo? Acá está la clave. ¿Cuándo fue ungido Juan? Cuando estaba orando en el día del Señor. Cuando estaba en comunión con Dios, adorando y orando cualquier día de la semana. Cuando estaba en oración, en adoración, en el día del Señor. Allá. ¿No te dice nada? Dice Apocalipsis 1:10. Un domingo. La otra versión dice en el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo. Estando yo pescando en el paso de la patria. Está todo tan claro en la Biblia. Está todo tan claro. ¿O es que yo solamente lo veo tan claro así? Un domingo en el día del Señor, estando yo en comunión con el Espíritu, dice la otra versión, en adoración y oración. ¡Oí! Le vino la revelación, le vino la unción. Dice el Espíritu Santo, un domingo, el primer día de la semana, estando yo en comunión con el Espíritu, oí, me fue revelado una voz que me decía, escribe en un libro las cosas que vas a ver. La oración y la adoración, hermanos, atraen la unción y la revelación. Dios desea habitar en tu hogar. Sí, lo escuchaste bien. Él desea habitar en tu hogar. Mi casa, tu casa, te revelará principios bíblicos para atraer a Dios y disfrutar de su compañía en tu hogar. Adquirí este y otros libros en www.placeresperfectos.com.ar. No logro convencerte que solo la oración y la adoración atraen la unción y la revelación. No logro convencerte. ¿En qué momento el cielo se abrió sobre Jesús? Dice Lucas 3:21, mientras estaba en el shopping, Jesús, o sea, mientras él estaba en el shopping, el cielo se le abrió. Mientras estaba, ¿qué cosa estaba haciendo Jesús cuando el cielo se le abrió? ¿Y por qué no oramos entonces?
Queremos vivir bajo cielos abiertos, pero no queremos pagar el precio de orar. ¿Cómo puedes pretender que el cielo se abra sobre tu economía, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, si no estamos dispuestos a pagar el precio de levantar la carpa del encuentro todos los días y no estamos dispuestos a pagar el precio de venir un día a la semana a orar en el templo? Decime cómo pretendés que el cielo se te abra. Quiero que alguien me explique porque a lo mejor estoy equivocado. Estamos hablando de Jesús, hermano. Mientras estaba orando, el cielo se abrió. Juan, mientras está adorando en comunión con el Señor un domingo, el cielo se le abre. No logro convencerte. ¿Cuándo se le abrió el cielo a Pedro? Así que ya estoy con Juan, con Jesús, ahora vamos a Pedro. Dice Hechos capítulo 10, versículo 9. Pedro subió a la azotea a responder los mensajitos de texto. Pedro subió a la azotea de la casa, ¿para qué? Para orar. De pronto tuvo una visión, vio que el cielo se abría. Yo estoy de más acá, hermano. Te digo la verdad, estoy de más. Así que tenemos al gran apóstol Juan que dice: un domingo en el día del Señor, estando yo en comunión con el Señor, el cielo se abrió. Oí una voz del cielo. Tenemos a Jesús que mientras él estaba orando, el cielo se le abrió. Tenemos a Pedro que mientras él sube a la azotea para orar, el cielo se le abre. ¿No logro convencerte? Estamos con Juan, Jesús y Pedro. Y vamos a Pablo, ya que estamos ahí con todos los apóstoles. ¿Qué dice de Pablo? Dice Hechos capítulo 22, versículo 27. Mientras estaba, ¿qué cosa? Orando. ¿Dónde? En el templo tuve una visión. Así que los apóstoles oraban en el templo y adoraban el primer día de la semana. Oraban, se reunían en el templo el domingo, el primer día de la semana, y adoraban al Señor. Jamás, hermano, jamás menosprecies el poder espiritual que se desprende de la adoración en el templo en el día del Señor. Jamás menosprecies y desprecies el poder espiritual que se desprende de venir al templo el primer día de la semana para adorar al Señor. El domingo, hermanos, es para poner en primer lugar a Dios. Después ocúpese y vaya y disfrute de su familia y vaya y disfrute en el paso. Sí, Señor. No está mal, pero no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque toda esta gente tuvo unción y revelación mientras oraba. Toda esta gente, el cielo se les abría mientras estaban en comunión, en adoración, en el templo, en el día del Señor. Aleluya, hermano, hay que entender, es tan clara la palabra. No me desprecies el hecho de venir un día, un domingo al templo, porque el cielo se te abre, porque hay revelación. Hermano, la cantidad de veces que Dios me ha hablado a mí, yo le confieso, lo ha hecho cuando yo estoy en oración en casa o cuando estoy yo acá en el templo adorando. ¿Sabe la cantidad de veces que el Señor me reveló su voluntad, su palabra, su dirección para nuestra vida, para la iglesia, mientras nosotros estamos adorando acá? Claro que Dios puede hacerlo en cualquier lugar, pero yo leo en la Biblia que estos gigantes espirituales, Jesús, Pedro, Juan y Pablo, el cielo se les abría y tenían revelaciones y tenían unción mientras ellos estaban en comunión, mientras ellos adoraban, mientras ellos oraban en el primer día de la semana en el templo. Claro que Dios puede hacerlo en otro lugar. Lo va a hacer como consecuencia de que nosotros estuvimos en el lugar secreto o estuvimos en el lugar de la adoración. Así que, ¿qué te parece si en este principio de año nosotros hacemos una firme determinación de poner a Dios en primer lugar?
Y de que venir al templo va a ser una prioridad, venir al culto va a ser una prioridad, darle el primer día de la semana al Señor va a ser una prioridad. Si quieres vivir bajo cielos abiertos, tenemos que hacer lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, lo que dice la Biblia. Esta enseñanza es tan profunda que se ve reflejado en el orden de los elementos del tabernáculo. La estación del sacrificio era el altar del sacrificio donde todo israelita traía un animal para que ser sacrificado y de esa manera cubrir sus pecados. Por supuesto que hoy no estamos entregando animales, que no estamos obligados a entregar un animal, pero sí arrepentirnos de nuestros pecados para que la sangre de Jesucristo limpie nuestra vida de toda maldad. Pero deberíamos dar otro tipo de sacrificio, tiempo, recursos, dones, dinero para obtener mayor revelación y mayor presencia. Luego estaba el lugar de la purificación. Y hoy en día nuestras vidas son purificadas continuamente a través de las disciplinas espirituales, a través de la palabra, del Espíritu y de las disciplinas espirituales, de la oración, de la vigilia. Nuestra vida es purificada diariamente y solo así, después de haber sido cubierto, limpiado nuestros pecados por la sangre de Jesucristo y habernos purificado diariamente a través de la sangre, a través del Espíritu y de la palabra de Dios, podemos entrar al lugar de la revelación y de la presencia, hermano. No se puede llegar a ese lugar sin antes haber pasado por el altar del sacrificio. ¿Y cuál es el altar del sacrificio? Insisto, ser cristiano para que la sangre de Jesucristo nos limpie, pero también estar dispuesto a sacrificar tiempo en el lugar secreto para que en el lugar secreto haya revelación y presencia de Dios. Pero nosotros queremos vivir bajo cielos abiertos, pero no queremos sacrificar tiempo en el lugar secreto. ¿Cómo está la carpa del encuentro? ¿Cómo está? Juan tenía una misión única: escribir acerca de los acontecimientos del fin. ¿Cómo pudo este hombre ser testigo de todas esas cosas sin que su fe se desplomara? Había visto a Dios en primer lugar. Vio a Cristo, vio a Dios sentado en el trono. ¿Cómo puedes soportar las crisis que la vida nos presenta? A ver a Dios en primer lugar. Tu enfoque tiene que estar puesto en Dios y no en los problemas. Tu enfoque tiene que estar puesto en Dios y no en tu gigante. Esa es la clara diferencia entre la fe que conquista, la fe que vence y la fe que se desploma. Es tu enfoque. Si ves a Dios en primer lugar, nos lo vamos a comer como a pan. Pero si ves a los gigantes en primer lugar, vamos a ser comidos como langosta. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Te ves como una langosta al lado de tu gigante? Así que ¿cómo pudo este hombre, Juan, ser testigo de todas estas cosas sin que su fe se desplomara? Vio primero al Señor sentado en su trono. ¿Cómo pudo Esteban, hermanos, soportar el martirio y perdonar a aquellos que lo estaban apedreando? Vio primero al Señor sentado en el trono. Dice Hechos capítulo 7, verso 55. Esteban dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Veo al Hijo del Hombre, veo a Dios sentado en su trono. Entonces él pudo soportar el martirio y pudo perdonar a aquellos que le estaban haciendo daño. Nosotros no podemos soportar una crítica negativa en el Face. Imagínate este hombre que estaba siendo soportando el martirio. ¿Por qué? Porque había visto el cielo abierto y a Dios primero. Decime, ¿estás viendo a tu gigante o estás viendo a Dios sentado en el trono? Porque esa es toda la diferencia, ¿Tu fe se desploma o tu fe se fortalece? El enfoque es toda la diferencia. La fe no niega la realidad. La fe primero se enfoca en Dios. La fe no niega la realidad, la fe se enfoca primero en Dios. Mira Pablo, 2 de Corintios capítulo 11, verso 24. Dice: en 5 ocasiones, dijo Pablo, los líderes judíos me dieron 39 latigazos.
3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Mirá, me escuchá, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. Soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. ¿Cuándo nosotros hemos sentido eso? Y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo pudo este hombre soportar tantas privaciones? Había visto a Dios primero antes de emprender su ministerio. Camino a Damasco, había tenido un encuentro con Dios. Y vio a Dios antes de comenzar su ministerio. Ningún hombre puede soportar todo lo que soportó Pablo sin haber visto primero a Dios. Ningún hombre puede soportar nada sin haber visto primero a Dios. Sentado en el trono, gobernando sobre el universo. El enfoque es la clave. ¿Qué me dices de Micaías? Micaías era un profeta que le profetizó muerte al rey Acab. ¿Quién era Acab, pastor? Acab era el peor hombre sobre toda la tierra, el peor rey de todo Israel. No había un hombre tan malvado, perverso como Acab. Y él vino de parte de Dios a profetizarle muerte. ¿Qué hombre tiene las agallas? Tendría las agallas para presentarse frente a un hombre así y traerle palabras duras de parte del Señor. Solo alguien que había visto el cielo abierto y a Dios sentado en el trono. Dice Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19, antes de darle la profecía, dice: vi al Señor sentado en el trono en el cielo. Como diciendo, yo vi primero a Dios, todo lo que pueda venir, tranquilo. Está bajo su gobierno, bajo su dominio. Si ves primero a Dios, todo está bajo su dominio. Tú no tiemblas por lo que le va a pasar a tu familia, no tiemblas por lo que le va a pasar a tu economía, no tiemblas por lo que le va a pasar a la Argentina. Tú no tiemblas, tú no tienes miedo. Porque viste a Dios sentado en el trono diciendo, Él gobierna todo. Él está en control de todo. De la Argentina, de mi vida, de economía. Está en control de todo. Está en control del anticristo, está en control de todo. Cuando ves a Dios en primer lugar, la fe no niega la realidad. La fe mira, se enfoca primero en Dios. Dígalo conmigo. La fe no niega la realidad. Se enfoca primero en Dios. La fe no niega la realidad. La fe que se enfoca primero en Dios. La fe que vence es aquella que mira primero a Dios.